El descanso que te ofrece un empleo es temporal, pero el descanso que te ofrece Dios es eterno. La vida es la preparación para la eternidad, iglesia. ¿Qué es descansar en Dios? Esta pregunta es un enigma que se va a responder a medida que nos adentremos en el mensaje. Hay algo que Satanás tenía antes y perdió ya. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, Jesús. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar ¿qué poder? El poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Es decir, que la muerte y el diablo son dos cosas muy diferentes. Y eso me da a entender a mí que el diablo tenía un as bajo la manga. ¿Cuál era el as? La muerte. ¿Ya? Él tenía potestad sobre la muerte. Y al morir Jesús y resucitar, vence la muerte. Es decir, no hay por qué temer a la muerte, iglesia. Y si le temes a la muerte, porque la mayoría de humanos le tienen miedo a la muerte, es porque careces de amor. Y dice el versículo 15, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Cuando usted se acerca más a Dios, menos temor va a tener a la muerte. Hoy Jueves Santo, quizá alguno trabajó, pero hoy es un día de descanso. Pero todos sabemos que es un descanso temporal. Quizá algunos descansan mañana, sábado y domingo. Pero ¿qué sigue después? Lunes. La Biblia dice que Dios trabajó ¿cuántos días? 6 días. Bien. Y el séptimo descansó. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que la Biblia no dice que Dios volvió a trabajar al 8º día. Es decir, que podemos deducir que a partir del 7º día hasta la fecha, Dios está descansando. El descanso que te ofrece un empleo es temporal, pero el descanso que te ofrece Dios es eterno. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Es decir, el pecado genera algo en nuestro interior. El pecado endurece el corazón. Versículo 9. Allí sus antepasados, hablando de los israelitas, me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años lleva viendo milagros, iglesia? Versículo 10, y ahí viene la ira de Dios. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. 11. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Es decir, el pecado de Israel desató el enojo de Dios, el cual juró que Israel no entraría en el lugar de descanso de Dios. Escuche, el lugar de descanso no es la tierra prometida. Y yo aquí me pregunto, y quiero preguntarle a usted a ver si me responde: ¿qué pasó con el alma de los 3 millones de judíos que estuvieron 40 años divagando por el desierto? Si Dios hizo un juramento y les dijo que no entraban en el descanso, ¿dónde están esas almas ahora mismo? Ahora yo le digo a usted, ¿qué pasa con su alma si esta noche viene la muerte a buscarlo? Hebreos 3:19 dice: como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de ¿qué? De su incredulidad. 3 cosas. El pecado que causa dureza en el corazón, y la dureza en el corazón, ¿en qué se convierte? Incredulidad. Y escuche esto que le voy a decir: una salida al altar
No te cambia. Una semana de altar familiar, ¿te cambia? No te cambia una semana de altar familiar, iglesia. Eso no sirve así, iglesia. Ay, esta semana sí, esta semana no. Escuche, Dios no es más o menos, iglesia. ¿Quién era el pastor de estos 3 millones de judíos que no entraron en el descanso de Dios? Moisés era el pastor de ellos. ¿Qué tenía el tartamudo de Moisés? Porque vamos a responder esto. ¿Qué tenía el tartamudo de Moisés que no tenían los 3 millones de judíos? Una sola cosa: consagración. La vida es la preparación para la eternidad, iglesia. Y vamos a adentrarnos en lo que es el descanso en Dios. Hebreos 4:1. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿Por qué estas palabras tan duras? Y yo sé que estas palabras suenan amenazantes, pero es la verdad. Y escuche, la verdad, ¿cómo debe servirse la verdad? Es un plato que debe servirse crudo y sin condimentos. Versículo 2. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Vuelve y lo resalta la Biblia, iglesia. Y dice el versículo 3: pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Dónde está el alma de esos judíos, iglesia? Luego dice: ese descanso está preparado desde que se hizo el mundo. ¿Cuál cree usted que es ese lugar de descanso, iglesia? El paraíso. Muy bien. Qué triste, iglesia, que nosotros perdiéramos nuestra alma al morir. Porque lo más sagrado que tenemos es el alma, iglesia. Versículo 4. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Es decir, así como Dios descansó, nosotros vamos a descansar, iglesia. Versículo 7. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ahí dice cuándo es ese tiempo. Y ese tiempo es hoy, iglesia. Eso significa que usted no va a entrar en el descanso de Dios cuando se muere. Si usted pretende entrar en el descanso de Dios el día que se muera, creo que usted va a perder su alma. Y usted sabe cómo se siente hoy. Usted sabe si en este momento muere y va al cielo o va al infierno. Usted lo sabe, iglesia. Y déjeme decirle algo, porque yo no me voy a poner en coinonía con usted en esto. Si usted siente que hoy se muere y se va al infierno, es porque así va a pasar. Si usted siente que hoy se muere y se va al paraíso, es porque así va a pasar. No importa cuándo oigas esto, iglesia, el descanso de Dios es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David, en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. La voz de Dios hoy te dice, iglesia, entra desde ya en mi descanso. La voz de Dios te está hablando de consagración. Pasa horas con Dios y minutos con los hombres.